Bien, hemos avanzado ya lo suficiente como para continuar con lo que es la mecánica del cuerpo rígido y definir una nueva magnitud que es extremadamente importante, no solamente en este tema, sino en la física en general. Esa cantidad es la que vamos a llamar cantidad de movimiento angular. Hasta ahora hemos visto dos grandes principios de conservación, el principio de conservación de la energía y el principio de conservación de la cantidad de movimiento lineal. Esos dos grandes principios, además de darnos una idea bastante acabada de cómo funciona el mundo, nos proporciona unas herramientas muy útiles para poder resolver distintos tipos de problemas, además de la ley de Newton, ¿no? Vamos a ver ahora entonces que esta ley, que nosotros ya la conocemos del sistema de partículas, recuerdan ustedes, que la fuerza externa total aplicada a un sistema de partículas aquí es igual a la variación, a la derivada de la cantidad de movimiento total del sistema respecto al tiempo, ¿no es así? Esto nos permitía definir para un sistema de partículas una cierta cantidad total, cuya variación, cuya derivada es exactamente la fuerza aplicada, externa. Y esto también nos proporcionaba el camino para enunciar el principio de conservación de la cantidad de movimiento lineal, porque si la fuerza externa en un sistema es cero, o sea, el sistema está aislado en una palabra, esta derivada de cero, por lo tanto, P se conserva, que es lo que hemos enunciado y hemos aplicado, por ejemplo, en colisiones. Veamos qué pasa ahora en rotación. Vamos a tratar de ver si esta cantidad, llamada la cantidad de movimiento lineal entonces, o cantidad de movimientos secas en ese momento, lo llamamos así, si es realmente útil y nos permite alguna idea de qué es lo que le está pasando a un cuerpo que rota. Para, digamos, hacerlo fácil, no voy a utilizar un cuerpo rígido de entrada, sino solamente dos masitas, una masa M1, una masa M2, que están vinculadas a una instancia R1 y R2 de un eje sobre el cual están girando ambas, están vinculadas si giran así, en este plano, en el dibujo este, y en el dibujo de abajo están girando en el plano del pizarrón. ¿Sí? Lo hice en los dos planos para que podamos ver bien de qué se trata. El sistema está girando, fíjense, con velocidad angular omega para arriba, entonces esto se mete en el pizarrón y esto sale. La velocidad tangencial va a ser esta, que multiplicada por la masa me va a dar la cantidad de movimiento lineal de esta partícula, la partícula llamada M1. Y por otro lado, esta es M1. Por otro lado, tengo M2, que está en distancia R2, y tiene una velocidad que sale. Entonces está girando así. ¿Ok? Y por otra parte, si lo dibujamos acá, vamos a ver entonces que esto, omega va a ser saliente del pizarrón, lo estoy mirando de arriba, ¿no? Y esta velocidad entonces va a ser para allá. Esto está girando en este sentido. ¿Ok? El sentido de giro. Y omega entonces es saliente, como ustedes ven. Y acá tengo la velocidad V1 multiplicado por la masa 1, es la cantidad de movimiento de esta partícula. Y lo mismo pasa con la cantidad 2. Fíjense lo siguiente. La cantidad de movimiento total del sistema, este que tiene dos partículas nada más, va a ser, bueno, como ustedes saben, P1 más P2. O sea, M1V1 más M2V2. Supongamos, para efectos de simplificación, que M1 es igual a M2 y R1 es igual a R2. O sea que es un cuerpo simétrico alrededor del eje, masas iguales a distancias iguales. Para simplificar. Entonces, caso particular sería este, si R1 es igual a R2, como omega es la misma, por supuesto, B1 es igual a B2. B es omega por R. Entonces B1 es igual a B2. Si B1 es igual a B2, P1 es igual a P2. Pero en módulo todo esto, ¿no? Como ustedes ven, todo esto es en módulo. Por supuesto que de forma vectorial, P1 y P2, aun siendo iguales en módulo, ¿qué va a pasar? Van a ser de distinto sentido, como ustedes ven, ¿no? Esto está girando así. Uno tiene el movimiento para allá y el otro para acá. O si lo vemos en este esquema, uno tiene cantidad de movimiento entrante y el otro cantidad de movimiento saliente. Para este caso particular, entonces la sumatoria de todas las dos cantidades de movimiento de M1 y M2, ¿cuánto da? Da 0. ¿Y cuál es el tema? Que da 0 siempre. Siempre, bajo cualquier circunstancia. Si está en reposo, bueno, por supuesto, las velocidades son 0, la cantidad de movimientos son 0, da 0. Si está moviéndose con una cierta velocidad, da 0. Si la velocidad se incrementa, da 0. Si se frena, da 0. Si gira en sentido contrario, da 0. ¿Qué significa entonces? Si siempre da 0. Que bueno, la conclusión obvia es que la cantidad de movimiento lineal no es una magnitud útil para describir este movimiento. Esto es lo más importante. No es una magnitud útil porque en este caso particular da siempre 0, entonces una magnitud que da siempre 0 en cualquier circunstancia no me sirve de nada. Entonces tampoco puedo aplicar esta ley. Esta ley tampoco sirve en este caso particular.
¿A qué conclusión llegamos? Bueno, que tenemos que redefinir esta cantidad de movimiento digamos, de otra manera para poder obtener una cantidad, digamos, una magnitud útil y que nos permita representar el movimiento del sistema. ¿Sí? ¿Y qué pasa a su vez con, seguramente, vamos a encontrar una ley, como ustedes verán, por ya la experiencia que tenemos por analogía, ¿no? En que esa magnitud está relacionada, o quiero buscarla yo, que esté relacionada con qué cosa. No con las fuerzas específicamente, sino con qué, con los momentos, ¿no? Porque ya sabemos que en rotación, el equivalente de la fuerza, ¿qué es? El momento. Entonces tendré que tener una relación entre el momento y esta nueva magnitud, o sea, una palabra, lo que estoy buscando es una ley equivalente a esta, que es la ley de sistemas de partículas o de cuerpo rígido en traslación, una ley, digo, insisto, una ley equivalente en rotación. A ver si la podemos encontrar. Bien, entonces vamos a definir esta nueva magnitud, denominada cantidad de movimiento angular, fíjense, de la siguiente manera. La voy a definir como, le voy a dar el nombre L minúscula, para una partícula, L minúscula, es un vector, que es el momento de la cantidad de movimiento lineal. Esto no nos puede sorprender, porque ya hemos aprendido que de todas las cantidades angulares que vimos hasta ahora, la parte dinámica, digamos, son momento de algo. ¿Se acuerdan? Vimos momento de una fuerza, que es muy parecido a esto, R vector F, es el momento de la fuerza. Vimos el momento de inercia, en este caso es un escalar, pero ya también es una distancia, en este caso el cuadrado multiplicado por la masa. Y ahora vemos el momento de la cantidad de movimiento lineal. También se suele llamar esto momento cinético, pero yo prefiero llamar la cantidad de movimiento angular y a P, que a veces se llama también ímpetu, llamar la cantidad de movimiento lineal. Aunque es más largo los nombres, prefiero hacerlo de esa manera. Entonces, definimos esta nueva magnitud, que es el momento, simplemente el momento de la cantidad de movimiento lineal. R vector P. Y acá tenemos un esquema entonces, en un plano XY, por ejemplo, tenemos una partícula única, y si esa partícula está a una distancia R, una posición R determinada del origen del sistema este, que tiene que ser un sistema inercial, es la única limitación que tiene esta definición. Entonces, y si esa partícula a su vez tiene una velocidad v, que pasa por ese punto, una velocidad v y su cantidad de movimiento p, que es mv, entonces defino L como R vector P, como ustedes ven ahora, y ¿dónde está L entonces? Decimos que L está en el origen y es R P, entonces es saliente del pizarrón. L es un vector, como ustedes ven, que es perpendicular al plano formado por R y P. R y P es el plano del pizarrón, entonces L es perpendicular al plano del pizarrón. Y por la regla de la mano derecha, R para allá, P para allá, L saliente. ¿Ok? Otra manera de verlo, que es muy parecido a lo que hemos visto con la fuerza, puedo escribir que el módulo de L es, bueno, R, el módulo de R, el módulo de P, por el seno del ángulo comprendido, que es este ángulo que está acá, el ángulo comprendido entre R y P, ángulo beta. Puedo reacomodar esto y poner que L es R seno beta por P, como ustedes ven. ¿Y qué es R seno beta? Bueno, si hacemos una construcción, digamos, trazamos la recta de acción, de donde está P, y luego trazamos la perpendicular al origen. Fíjense que este segmento que está acá, en este triángulo rectángulo, ¿sí? ¿Ok? ¿Se acuerdan cómo tiene que ser esto? Tiene que ser, digamos, no lo dibujé muy bien acá, disculpen, a ver, vamos a hacerlo un poco mejor, ahí, así, ahí, normal, ¿ok? Normal a esa dirección, ahí está un poco mejor dibujado, ¿sí? Entonces, ahí, este vectorcito que está acá, ¿qué es? Fíjense, en el triángulo rectángulo si este es el ángulo beta, el opuesto por el vértice es beta, y esto que es el cateto opuesto a este ángulo, por lo tanto es R seno beta. R seno beta es esto que está acá. ¿Qué es esto entonces? Vendría a ser como el brazo de palanca de P respecto al origen. ¿Sí? Lo ven acá entonces. L es P por la distancia en sentido geométrico, que es la distancia la perpendicular a la recta de acción esta que pasa por el punto al cual me estoy refiriendo. Eso es R seno beta. Esto es R seno beta. ¿Ok? Entonces puedo verlo de dos maneras. Tomando toda la posición o multiplicando P simplemente por este brazo de palanca de P. ¿No? ¿Se entiende? Es muy parecido a lo que vimos en un momento. A veces se suele usar así para hacerlo fácil el cálculo.
Bien, y luego para generalizar este problema, ¿sí? Si yo tengo ahora un cuerpo rígido, hacemos lo mismo que hicimos con la cantidad de movimiento lineal. ¿Se acuerdan? Yo tenía la cantidad de movimiento lineal de una sola partícula, es MI por BI, y definía la cantidad de movimiento total simplemente como la sumatoria de todas las cantidades de movimiento individuales. O sea que P total es esto que está acá. Recuerden poner con minúscula la cantidad de movimiento lineal y con P mayúscula la cantidad de movimiento total. Acá hacemos algo totalmente análogo y defino entonces con L minúscula la cantidad de movimiento de cada partícula del sistema, como RI vector P sub I, utilizando esta misma expresión, y luego L total, ahora lo uso L mayúscula para indicar la cantidad de movimiento total del sistema, haciendo usando la misma convención. Va a ser entonces la sumatoria de los LI particulares, y bueno, me queda esta expresión final donde L total entonces de un sistema es esta sumatoria. Ustedes dirán, bueno, esto parece bastante abstracto hasta ahora, sí, es bastante abstracto, y lógicamente, como siempre, en los ejemplos y usándolo a esta magnitud, vamos a ver la importancia que tiene. Tiene importancia extraordinaria, ¿sí? Bueno, tan importante que vamos a llegar a un principio de conservación de esta cantidad, la cantidad de movimiento angular, y además vamos a ver algunas cosas más complicadas cuando realmente vemos que la velocidad angular no representa exactamente, en muchos casos, el estado de movimiento del cuerpo. La velocidad angular sola no representa el estado de movimiento. Es parecido a la velocidad de una partícula sola. No representa ese estado, sino que tengo que hablar de P en realidad. La ley generalizada de Newton es esta. La puedo simplificar como m por a, por masa por aceleración, pero en realidad la expresión generalizada de la segunda ley de Newton es esta. En rotación, en traslación, ¿cierto? ¿No? En rotación pasa algo similar. Omega, y todavía es más dramático el tema, omega no representa a veces, insisto, cómo se está moviendo el cuerpo, y vamos a ver ejemplos sobre eso. Puede ser que omega sea constante y L no, y viceversa, ¿sí? O sea que puede haber algunos problemas en ese aspecto, ¿sí? Bien. Entonces vamos a seguir adelante a ver si, generalizando el problema, podemos llegar a esta expresión. Una cosa muy importante que tengo que decir, esto que está acá, fíjense en la definición. Todavía no hablé de rotación. Es muy importante esto. L se define y no necesariamente tiene que estar esta partícula rotando alrededor de este punto. Ojo con eso. La usamos muchísimo en rotación, pero en general, en forma absoluta general, una partícula que se esté moviendo respecto a un punto con una cierta velocidad y que tenga una cantidad de movimiento, por supuesto una partícula que tiene una masa m va a tener una cantidad de movimiento de mv lineal, esa partícula respecto a este punto tiene cantidad de movimiento angular. Más allá que ustedes digan, pero supongamos que se sigue moviendo en línea recta, no está rotando, ¿cómo tiene cantidad de movimiento angular? Bueno, la definición es así, o sea, lo admite que aunque no esté rotando, tenga todavía cantidad de movimiento angular. Eso es muy importante y vamos a ver ejemplos luego que van a clarificar ese aspecto. Así que ojo con esto. La vamos a usar el 90% de las veces, va a ser definida con un cuerpo que está girando, pero podría ser una partícula, insisto, o un cuerpo que se esté moviendo respecto a un punto y tiene una cantidad de movimiento angular respecto a ese punto dada por esta definición. Así que eso es muy importante a tener en cuenta. Bueno, fijémonos en lo siguiente entonces. Sigamos con una partícula nada más. Bueno, definimos n como r vector p. Tomemos la derivada de l respecto al tiempo. ¿Y por qué hago esto? Bueno, porque como acá veo una derivada respecto al tiempo de la cantidad de movimiento lineal, puedo sospechar a ver que el camino puede ser encontrando la derivada ahora de la cantidad de movimiento angular, ¿no? ¿Sí? Entonces, si me permiten hacer eso, tomamos la derivada respecto al tiempo de L, de esta cantidad. Es la derivada entonces de R vector P. Cuando uno tiene la derivada de un producto vectorial, excepto por el tema de la conmutatividad, es similar a la derivada de un producto común de funciones. O sea, es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. ¿Sí? Lo único que hay que tener en cuenta es no, digamos, invertir el orden de los productos por el problema que tenemos de la no conmutatividad del producto vectorial. Entonces, si soy cuidadoso con eso, esa derivada de la respecto a t, que va a ser la derivada respecto al tiempo de r, que lo escribo acá, vector p, que es mv simplemente, ¿no? Puse mv para ir ganando tiempo, más ahora r, vector, la derivada respecto al tiempo de p, que es mv. En ustedes, si soy ordenado, eso es válido. Bien, ahora fíjense esto.
¿A qué es igual la derivada de r respecto de t? Esto es la velocidad. ¿Sí? Esto que está acá es la velocidad. Y la velocidad vector mv, o sea, velocidad vector el mismo, un vector multiplicado vectorialmente por sí mismo, da 0. Obviamente, porque el ángulo, si es el mismo vector, es 0 y no hay producto vectorial. Entonces, este término se anula. ¿Mm? Y me queda simplemente r vector de derivada respecto al tiempo de mv. Eso es, bueno, si m es constante, me queda la derivada de v respecto de t, que es la aceleración. Entonces, en definitiva, la derivada de L respecto de t me queda r vector masa por aceleración. Y la aceleración, que es la fuerza aplicada a la partícula por segunda ley de Newton, entonces me queda que dl de t, que es r vector f. ¿Y qué es r vector f? R vector f es tau, justamente. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué es? Dl respecto al tiempo es tau. Si ahora ustedes, esta es, digamos, para una partícula. Si ahora ustedes me permiten generalizarlo para un cuerpo rígido que tiene n partículas, podemos acá poner su índice i. ¿Qué significa esto? Que esta expresión es para una partícula iésima, ¿no? Para una partícula yo le hice, pero bueno, ahora va a ser para iésimas partículas. Entonces, si hago la sumatoria de esto, de un lado que tengo la sumatoria de todos los momentos, tau sub i, como ustedes ven, y de otro lado que tengo la sumatoria de esta derivada. La sumatoria de tau sub i, de todos los taus, es simplemente tau. El tau externo, podemos ponerlo si ustedes quieren, tau externo no se estila, pero lo vamos a poner como puse acá, tau externo, ¿sí? Y ese tau externo, ¿a qué es igual entonces? A la sumatoria de estas derivadas. Bueno, como ya sabemos, la suma de una derivada es la derivada de la suma, entonces puedo decir que esto que está acá, que es la derivada respecto al tiempo de la sumatoria de los L sub i. ¿Ok? Siendo así, esa sumatoria que es simplemente la cantidad de movimiento total angular del sistema. ¿Sí? Y entonces obtuvimos lo que quisimos, que es una ecuación análoga a esta para rotación. Entonces, fíjense que queda hasta análoga total, en vez de poner fuerza externa, ¿qué va ahora? Tau externo, que son análogos, como ustedes saben, y en vez de la cantidad de movimiento lineal, va ahora la cantidad de movimiento angular totales. P total, P mayúscula, L mayúscula. Ambas son entonces las dos ecuaciones fundamentales que vamos a utilizar. La segunda ley de Newton para traslación y la segunda ley de Newton para rotación de un cuerpo rígido. Son las ecuaciones generalizadas que vamos a utilizar. ¿Qué hemos utilizado hasta ahora, si ustedes recuerdan? Bueno, en casos especiales, esta la podemos expresar como masa por aceleración. ¿Se acuerdan? Lo hemos hecho ya. O masa por la derivada de velocidad respecto al tiempo del centro de masas. Y esta la hemos usado tau igual I por alfa. Bueno, esa tenía, digamos, el problema de que no es general. Esta sí es una expresión general. O sea, cuando uno tiene un problema y no puede aplicar tau I por alfa, esta sí lo puede aplicar siempre. Es una ecuación general. Vamos a después ver cómo de esta podemos deducir I por alfa. O sea que en realidad, usando la cantidad de movimiento angular, llegamos a expresiones más generales que nos permiten solucionar problemas más complicados. ¿Sí?